Le dije a mi esposo que no iría al viaje familiar que planeó. No después de que invitó a su exnovia y al ex que una vez me destrozó. Son solo vacaciones, dijo, y sus amigos se rieron. Así que cancelé todo, reservé un vuelo de ida, llamé a mi abogada y vi cómo sus sonrisas se desvanecían en segundos. Valeria vendrá con nosotros a Costa Esmeralda, anunció Ricardo durante el desayuno, revisando su teléfono como si no acabara de invitar a su exnovia a nuestro viaje de aniversario. Sebastián también estará allí. Ya somos todos adultos. Dejé mi taza de café con calma deliberada, observando a mi esposo de 12 años explicar casualmente como mi ex prometido, el hombre que me destrozó tan profundamente que necesité terapia solo para volver a confiar, compartiría nuestra villa de lujo en la playa. Los amigos de póker de Ricardo estaban sentados en nuestra sala de estar esa misma noche, aplaudiendo ruidosamente su madurez emocional mientras yo estaba allí, sosteniendo sus cervezas de repuesto, dándome cuenta de que esto no era espontáneo. Llevaban semanas planeando mi humillación. O parágrafo problemático fue eliminado conforme a su gestao de Correcao. Mateo se reclinó en su silla, cartas en mano, sonriendo con complicidad a Ricardo. Amigo, eso es progresista. La mayoría de los chicos no tendrían la confianza para hacer eso. Es impresionante. No se trata de confianza, respondió Ricardo, repartiendo la siguiente mano sin siquiera mirarme. Isabella es más fuerte ahora. Ya superó todo ese viejo drama, ¿verdad, cariño? Todos los ojos en la habitación se volvieron hacia mí. Javier, Lucas, Mateo, todos esperando mi respuesta mientras yo permanecía congelada en la entrada del salón. Una bandeja con sus cervezas artesanales importadas favoritas balanceándose peligrosamente en mis manos. Las mismas marcas que yo pedía especialmente cada mes porque Ricardo insistía en ser un buen anfitrión. La misma noche de póker que había estado sirviendo durante 12 años mientras ellos discutían sus estrategias de inversión y sus casas de vacaciones en los Alpes. Nunca, ni una sola vez, preguntaron por mi estudio de arquitectura, el negocio que yo había construido desde cero y que, irónicamente, pagaba por todos sus bocadillos gourmet. Por supuesto, me oí decir, mi voz sorprendentemente firme a pesar del caos que se arremolinaba en mi pecho. Todos somos adultos. La voz estridente de Beatriz, mi suegra, atravesó el aire como un cuchillo. Ricardito, cariño. Estoy tan orgullosa de ti por tomar el camino correcto. Valeria es una chica encantadora, siempre pregunta por ti. Esto será bueno para todos. Bueno para todos. Las palabras resonaron en mi cabeza, envenenadas y huecas. Me retiré a la cocina, un santuario de acero inoxidable y mármol frío que de repente se sentía como una celda. Coloqué la bandeja vacía en la encimera con manos que no podía dejar de temblar. No era solo rabia. Era el reconocimiento glacial de una verdad que había estado evitando durante años. Yo era un accesorio en la vida de Ricardo, un mueble caro cuya función era brillar silenciosamente en el fondo. Desde el salón, me llegaban las carcajadas y el ruido de las fichas de póker. Podía oír a Ricardo, su voz hinchada de vanidad, disfrutando de los elogios de su madre. Ya lo sabes, mamá. Se trata de evolucionar, de no dejar que el pasado te ate. Mateo soltó un comentario soez que no logré captar por completo, pero la risa gutural que le siguió fue suficiente. Eran una manada, y Ricardo había arrojado carne fresca a los lobos. Yo era la carne. Nadie, ni uno solo de esos hombres que se llenaban la boca hablando de honor y lealtad entre rondas de whisky, cuestionó la crueldad obscena de forzarme a vacacionar con Sebastián. El nombre solo golpeó mi mente como un puño cerrado. Sebastián. El hombre que había cancelado nuestra boda 5 días antes de la ceremonia. No con una llamada discreta, no. Lo había anunciado en una cena familiar, con esa sonrisa despreocupada que todavía me perseguía en mis pesadillas. Isabella, cariño, ha sido divertido, pero he estado saliendo con la hermana de mi amigo durante meses. Creo que es algo más serio. La humillación había sido tan pública, tan brutal, que me había visto obligada a vender mi apartamento, a dejar mi trabajo y a mudarme de ciudad solo para escapar de las miradas de lástima en cada esquina. Ricardo conocía cada detalle desgarrador. Él había estado allí en esos primeros meses, sosteniendo mi pelo cuando las náuseas del dolor me doblaban por la mitad,
escuchando mis llantos hasta el amanecer, jurando que él nunca sería capaz de una traición tan vil. Él había sido quien me ayudó a recoger los pedazos de la mujer que una vez fui. Y ahora, con una sonrisa cínica, estaba invitando al arquitecto de mi destrucción a nuestra villa de aniversario. Mi mirada se posó en el juego de cuchillos de chef, magníficamente afilados, que descansaban en su bloque de madera sobre la isla de la cocina. Por un instante, una imagen fugaz e inaceptable cruzó mi mente. No de violencia contra ellos, sino de liberación. De cortar los lazos invisibles que me ataban a esa vida. La bandeja de cervezas vacía, un símbolo perfecto de mis 12 años de servicio, yacía frente a mí. 12 años sirviendo sus bebidas, escuchando sus sandeces, financiando su estilo de vida con el sudor de mi frente. Tu pequeño estudio va muy bien, decía Ricardo con ese tono condescendiente que me hacía querer estrangularlo. Pequeño estudio. El mismo que había facturado 400.000 euros el año pasado. El mismo que pagaba por esta cocina de mármol, por sus malditas cervezas artesanales importadas, por el viaje de aniversario que ahora quería convertir en mi pesadilla personal. El sonido de la puerta de la cocina al abrirse me sacó de mi trance. Era Clara, la esposa de Javier, con un vaso vacío en la mano. ¿Hielo?, preguntó, pero sus ojos decían otra cosa. Eran ojos llenos de una comprensión urgente. Se acercó a la nevera, fingiendo buscar la cubitera, y se inclinó hacia mí. Isabella, escúchame, susurró, su voz tan baja que apenas se podía oír sobre el bullicio del otro cuarto. Esto es una trampa. Lo han estado planeando durante semanas. Ricardo lo vendió como una prueba de fortaleza emocional, para ti. Mateo y Lucas incluso hicieron una apuesta. Hizo una pausa, tragando saliva. Apostaron 100 euros sobre cuándo tendrías tú. Colapsó, junto. El aire se escapó de mis pulmones. No era solo crueldad. Era deporte. Yo era el animal de circo al que iban a pinchar con un palo para ver si aún podía rugir. Miré a Clara, a esta mujer silenciosa y observadora que siempre se sentaba en un rincón durante las noches de póker, leyendo un libro. Nunca habíamos sido amigas, pero en ese momento, su advertencia era un salvavidas en un mar de veneno. ¿Por qué me lo dices?, le pregunté, mi voz apenas un hilo de sonido. Porque soy la siguiente, contestó, y en sus ojos vi un destello del mismo miedo resignado que debía haber en los míos. Si te salen con la suya contigo, Javier intentará lo mismo. Estamos todas en esto. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Era Ricardo, con una sonrisa amplia y falsa. ¿Todo bien aquí, chicas? No estén tramando nada. Su risa era forzada, pero sus ojos me escudrillaban, buscando grietas, buscando señales de la ruptura que tanto esperaban. Le sonreí, un gesto frío y perfecto que no llegó a mis ojos. Para nada, cariño. Solo le estaba mostrando a Clara nuestro nuevo exprimidor. Agarré una naranja del frutero y la apreté con fuerza contra el acero inoxidable del exprimidor, sintiendo como la cáscara cedía y el jugo ácido brotaba, imitando la furia que hervía en mi interior. Él asintió, satisfecho, y volvió al salón. Clara me lanzó una última mirada significativa antes de seguirlo. Me quedé sola, con los nudillos blancos apretados alrededor de la naranja reventada. El dulce y ácido aroma a cítricos llenó el aire, un contraste agudo con el amargor en mi garganta. Bueno para todos, repetí para mis adentros, pero esta vez las palabras sabían diferente. Ya no a humillación. Sabían a promesa. A venganza. Ellos no sabían con quién se estaban metiendo. Creían que estaban jugando con la mujer herida que una vez fui. No tenían idea de que acababan de despertar a la arquitecta que sería su perdición. Y yo, que había construido un estudio desde cero, era experta en demoler estructuras podridas. Su torre de mentiras y arrogancia estaba a punto de colapsar. Y yo tenía los planos. En ese momento, su advertencia fue un faro en la oscuridad, la única verdad en medio de un mar de mentiras. Mis palabras se ahogaron en un hilo de sonido apenas audible. Porque soy la siguiente, contestó, y en sus ojos vi un destello del mismo miedo resignado que debía haber en los míos. Si te salen con la suya contigo, Javier intentará lo mismo. Estamos todas en esto. Anoche, después del póker, oí a Mateo bromeando.
Dijo que Ricardo había domado al arquitecto. Que tu estudio pagaba por sus caprichos y que ahora era el momento de poner a prueba tu sumisión de una vez por todas. Cada palabra era un clavo en el ataúd de mi matrimonio. Domado al arquitecto. La rabia, fría y afilada como una cuchilla, empezó a reemplazar el dolor. Yo no era un animal para domar. Era la leona que había construido su propia manada. Antes de que pudiera responder, Ricardo irrumpió con una sonrisa amplia y falsa. ¿Todo bien aquí, chicas? No estén tramando nada. Su risa era forzada, pero sus ojos me escudrillaban, buscando grietas, buscando señales de la ruptura que tanto esperaban. Le sonreí, un gesto frío y perfecto que no llegó a mis ojos. Para nada, cariño. Él asintió, satisfecho. Clara me lanzó una última mirada significativa, una mirada que prometía una alianza silenciosa en la guerra que se avecinaba. Me quedé sola, con los nudillos blancos apretados alrededor de la naranja reventada. El fumo me corría entre los dedos, pegajoso y frío. Bueno para todos, repetí para mis adentros, pero esta vez las palabras sabían diferente. Ya no a humillación. Sabían a promesa. A venganza. Caminé hasta el fregadero y me enjuagué las manos, observando cómo el agua se llevaba los últimos restos de la fruta destruida. Así sería con ellos. Limpiaría mi mundo de su podredumbre. Miré hacia el salón, donde los escuché reír. La risa de Ricardo, alta y confiada, se elevaba por encima de las demás. Esa risa ya no me hería. Me daba fuerza. Ellos no sabían con quién se estaban metiendo. Creían que estaban jugando con la mujer herida que una vez fui, la que lloró durante semanas después de Sebastián, la que necesitaba que Ricardo la sostuviera. No tenían idea de que acababan de despertar a la arquitecta que sería su perdición. Mi mente, entrenada para encontrar el punto de falla en cualquier estructura, ya estaba trabajando. Ricardo era arrogante, pero descuidado. Su brillante plan dependía de mi pasividad, de mi miedo a la humillación pública. Pero él había cometido un error crítico. Había subestimado el poder de una mujer con nada más que perder y todo por ganar. Y yo, que había construido un estudio desde cero con poco más que determinación y una fértil imaginación para los planos, era experta en demoler estructuras podridas. Su torre de mentiras y arrogancia estaba a punto de colapsar. Y yo, tranquilamente, con las manos limpias y el corazón convertido en acero, ya tenía los planos. Lo único que quedaba por definir era si la demolición sería controlada o si disfrutaría viendo cómo los escombros caían directamente sobre sus cabezas. A la mañana siguiente, Ricardo bajó silbando, esperando su desayuno habitual. Sobre el viaje, comenzó, untando mermelada en su tostada con la tranquilidad de un hombre que cree que el mundo es su mantel. Lo he estado pensando. Necesitamos esto, Isabella. Es hora de demostrar que hemos evolucionado. Usó ese tono condescendiente que adoptaba cuando citaba alguno de sus podcasts de autoayuda, esa voz de falso gurú que me daba ganas de romper la vajilla. He estado escuchando dinámicas modernas, y dicen que evitar nuestros triggers nos mantiene atrapados. Confrontarlos en un ambiente seguro, ahí es donde ocurre la verdadera sanación. Un ambiente seguro. Forzarme a compartir una villa con el hombre que me rompió el corazón y la mujer que claramente quería robarse a mi marido. Mientras él hablaba, mi mente, ahora una arquitecta de demoliciones, ya estaba trazando los planos de su ruina. Sonreí, una sonrisa dulce y vacía que él interpretó como sumisión. Tienes razón, cariño, dije, sirviéndole más café. La evolución es importante. Mi voz era suave, pero por dentro cada palabra era un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Él asintió, satisfecho, y mordió su tostada. Yo observé sus manos, las mismas manos que habían firmado las transferencias a esa cuenta secreta, Inversiones del Sol. 85.000 euros. Podía sentir el peso de ese número en el aire, un fantasma entre la mermelada y el café. La villa tiene 6 habitaciones, continuó, ajeno al terremoto que sus palabras habían sembrado el día anterior y que ahora yo cultivaba en silencio. Ya he dado el depósito. 30.000 euros por la semana. Pero dividido entre todos, es razonable. Su matemática de parásito era tan predecible. Valeria sería una invitada. Sebastián olvidaría su parte.
Y el monto total saldría, como siempre, de las ganancias de mi pequeño estudio. Esa frase, pequeño estudio, que había facturado 400.000 euros el año pasado, resonó en mis oídos como un insulto final. Suena perfecto, mentí, limpiando una miga inexistente de la mesa. Mi sonrisa no llegaba a mis ojos, pero él no lo notó. Nunca notaba nada que no fuera su propio reflejo. Mientras él seguía con su monólogo sobre trascender el trauma, mi teléfono, escondido en el bolsillo del delantal, vibró con un mensaje de texto de Sofía. ¿Estás bromeando? ¿A ese Sebastián? Isabella, tienes que salir de ahí. Ese hombre no es un marido, es un parásito. El consejo de mi hermana era un cable a tierra en medio de su farsa. 12 años de vida entrelazada no se deshacen en un día, pero se pueden desmantelar ladrillo a ladrillo. Y yo tenía el martillo listo. Tu pequeño estudio va muy bien ahora, dijo Ricardo con ese orgullo falso que me encendía la sangre. Orgullo no por mí, sino por lo que mis ingresos le permitían hacer. Por lo que le permitían jugar. Sí, respondí, mi voz un hilo de seda envenenada. Va excepcionalmente bien. Él terminó su desayuno y se levantó, acercándose para darme un beso en la frente. Su aroma, una vez un consuelo, ahora me resultaba repulsivo. Nos va a hacer bien, ya verás, susurró, y luego se fue hacia el salón, silbando de nuevo. Yo me quedé inmóvil, la frente aún ardiente donde sus labios habían estado. Miré la tostada a medio comer en su plato, la mancha de mermelada como una herida. Luego, con movimientos precisos y automáticos, limpié la mesa. Cada movimiento, un gesto de adiós. Cada plato lavado, un paso más en mi plan. Cuando la cocina quedó impecable, me sequé las manos. Ya no temblaban. Ahora estaban firmes, listas para teclear, para buscar, para destruir. Ricardo creía que este viaje era una prueba para mí. Pero se equivocaba. Era su examen final. Y él, arrogantemente, ya había reprobado. Lo único que quedaba por definir era si la demolición sería controlada o si disfrutaría viendo cómo los escombros caían directamente sobre su cabeza. La rabia fría de la noche anterior se había solidificado en una determinación de acero. Él había subestimado a la arquitecta. Y pronto, muy pronto, aprendería el precio de ese error. Mientras Ricardo seguía con su monólogo sobre trascender el trauma, mis dedos bailaban sobre la pantalla del teléfono, escondido bajo la mesa, lanzando un SOS al único puerto seguro que me quedaba. La respuesta llegó en segundos, como un latigazo. Isabella, tienes que salir de ahí. Ese hombre no es un marido, es un parásito. El consejo de mi hermana era un cable a tierra en medio de su farsa. 12 años de vida entrelazada no se deshacen en un día, pero yo tenía el martillo listo. Tu pequeño estudio va muy bien ahora, dijo Ricardo con ese orgullo falso que me encendía la sangre. Un orgullo que no era por mí, sino por lo que mis ingresos le permitían hacer. Por lo que le permitían jugar. Sí, respondí, mi voz un hilo de seda envenenada. Él terminó su desayuno y se levantó, acercándose para darme un beso en la frente. Su aroma, una vez un consuelo, ahora me resultaba repulsivo. Nos va a hacer bien, ya verás, susurró. Me quedé inmóvil, la frente aún ardiente donde sus labios habían estado. Miré la tostada a medio comer en su plato, la mancha de mermelada como una herida. Cuando la cocina quedó impecable, me sequé las manos. Ya no temblaban. Ahora estaban firmes, listas para teclear, para buscar, para destruir. Ricardo creía que este viaje era una prueba para mí. Pero se equivocaba. Y él, arrogantemente, ya había reprobado. Subí a nuestro dormitorio, el mismo que había dejado de ser mío hacía mucho tiempo. Abrí mi computadora portátil y accedí a nuestro portal bancario conjunto. La contraseña era el nombre de su perro de la infancia, un dato que siempre creyó que yo ignoraba. Allí estaba, la primera herida abierta, una transferencia de 30.000 euros a una agencia de viajes de lujo. Villa Esmeralda, rezaba el concepto. Mi dinero, financiando mi propia ejecución pública. Pero no me detuve ahí. Mi instinto, ahora afilado como un cuchillo, me guió más allá. Revisé los extractos de los últimos meses. Pequeños sangrados que, sumados, formaban una hemorragia. Cenas caras en Il Ristorante, el lugar favorito de Valeria,
los martes por la noche cuando él supuestamente jugaba al póker. Un cargo de 1.200 euros en una joyería de la calle Serrano. No era mi cumpleaños. No era nuestro aniversario. Era el precio de su traición, pagado con mi esfuerzo. La náusea trepó por mi garganta, pero la ahogué con rabia fría. Tomé capturas de pantalla de todo, guardando cada imagen en una carpeta en la nube a la que solo yo tenía acceso. Evidencia, susurré para mis adentros. Esta sería mi munición. Mi teléfono vibró de nuevo. Era Clara. No puedo hablar, pero revisa tu correo. Te envié algo. Ten cuidado. Un nudo se formó en mi estómago. Abrí mi bandeja de entrada y encontré un mensaje sin asunto. Adjunto, un PDF. Era una captura de un grupo de chat llamado Los Titanes. Los Titanes. Así se autodenominaban ellos. Ricardo, Mateo, Javier y Lucas. Desplacé la pantalla, y el mundo se detuvo. Mateo ha puesto 100 euros a que Isabella no aguanta ni 24 horas antes de tener un colapso en la villa. Javier eso es muy poco. Yo digo que aguanta 2 días, se pone a llorar en la cena y arruina la velada. Ricardo chicos, tranquilos. Isabella es más fuerte de lo que creen. Además, Valeria estará allí para apoyarme si las cosas se ponen feas. Lucas joder, Ricardo, eso es cruel incluso para ti. ¿Y Sebastián? ¿Qué tal llevará a ver al hombre que la dejó plantada en el altar? Ricardo es parte de la sanación. Enfrentar tus demonios. Lo está pidiendo a gritos, aunque no lo sepa. Leí las líneas una y otra vez. No eran solo cómplices, eran arquitectos. Habían diseñado mi humillación minuciosamente, convirtiendo mi dolor en un deporte. Apostaban por mi fragilidad, se regodeaban de mi trauma. Y Ricardo, mi esposo, el hombre que juró protegerme, era el director de orquesta. Cerré el PDF. Ya no sentía náuseas. Solo sentía el frío peso del acero en mi alma. 12 años no se deshacen en un día, es cierto. Pero con la herramienta adecuada, una cadena puede ser cortada en un instante. Ellos pensaban que yo era un peón en su juego. No sabían que yo estaba a punto de cambiar el tablero por completo. La arquitecta iba a demoler su castillo de mentiras, y disfrutaría cada segundo viendo cómo los escombros caían sobre sus cabezas. La partida acababa de comenzar, y yo ya tenía el jaque mate en mi mano. La villa tiene 6 habitaciones, continuó Ricardo, ajeno al terremoto que acababa de provocar. Ya he dado el depósito. 30.000 euros por la semana. Pero dividido entre todos, es razonable. Sabía exactamente cómo funcionaba la matemática de Ricardo. Valeria sería una invitada. Sebastián olvidaría convenientemente transferir su parte. Y el monto total saldría de las ganancias de mi estudio de arquitectura. Tu pequeño estudio va muy bien ahora, dijo con orgullo. Orgullo no por mí, sino por lo que mis ingresos le permitían hacer. Pequeño estudio. Había facturado 400.000 euros el año pasado. Mantuve mis manos debajo de la mesa, los nudillos blancos contra el mármol. ¿Dividido entre todos?, pregunté, mi voz un hilo de seda calmado. ¿Incluyendo a Sebastián y Valeria? Ricardo mordió su tostada, despreocupado. Por supuesto. Aunque con Valeria, bueno, ya veremos. Es nuestra invitada especial, después de todo. La sonrisa que esbozó era un cuchillo retorciéndose en mis costillas. Invitada especial. Claro. La amante a la que había estado financiando con mi dinero, ahora también invitada de honor en mi propio aniversario. Entiendo, asentí, bajando la mirada hacia mi taza de café como si estuviera reflexionando. En realidad, estaba grabando cada palabra en mi mente, archivándola junto con las capturas de pantalla del chat de los Titanes. Suena como un plan muy considerado. Él se hinchó como un pavo real. Lo es. Se trata de evolucionar, Isabella. De trascender los celos mezquinos y la posesividad. Las palabras sonaban demasiado pulidas, ensayadas.
Citaba directamente de esos podcasts de pseudo-intelectual que consumía, intentando sonar como un gurú espiritual cuando en realidad era un niño malcriado con una tarjeta de crédito de platino. Mientras él continuaba su monólogo sobre dinámicas modernas y espacios seguros, mi teléfono vibró silenciosamente en mi bolsillo. Un mensaje de Clara. Están en el grupo otra vez. Lucas acaba de aumentar la apuesta. 200 euros a que no sobrevives al primer encuentro con Sebastián. Una oleada de frío me recorrió la espina dorsal. No era rabia, no era dolor. Era esa calma glacial que precede a una tormenta perfecta. Ellos estaban ahí fuera, en sus casas lujosas, con sus esposas perfectas, apostando sobre cuándo se rompería su juguete. Lo que no sabían es que el juguete tenía un detonador en su interior. Necesito hacer una llamada de trabajo, dije, levantándome con una calma que me sorprendió a mí misma. El proyecto de la nueva biblioteca. Ricardo hizo un gesto despectivo con la mano. Claro, ve a tu pequeño proyecto. Pequeño proyecto. 6 millones de euros de presupuesto. Una obra que estaría en la portada de todas las revistas de arquitectura. Pero para él, siempre sería mi pequeño pasatiempo, el hobby que convenientemente pagaba por sus trajes a medida y sus viajes de negocios. Subí las escaleras hacia mi estudio, el único espacio de la casa que él nunca había logrado invadir. Cerrando la puerta, apoyé la espalda contra la madera y respiré hondo. En la pantalla de mi ordenador, el correo de Mónica Vega, mi abogada, esperaba abierto. Isabella, los movimientos de la cuenta, Inversiones del Sol, son claramente fraudulentos. Necesito que me envíes todo lo que tengas. Especialmente cualquier prueba de que conocía la existencia de tus ingresos y los desvió a propósito. Abrí la carpeta encriptada en mi escritorio. Evidencia-final. Dentro, un mosaico de su traición tomaba forma. Los extractos bancarios con transferencias recurrentes a la cuenta secreta. Las facturas de la Amex Platino con reservas de hotel para 2 en ciudades donde yo nunca había estado. Las capturas de pantalla del perfil de Valeria, posando con el bolso de diseñador que Ricardo le había regalado para su cumpleaños. Un regalo que, por supuesto, había salido de la cuenta que alimentaba con mi dinero. Y luego, la joya de la corona, el PDF que Clara me había enviado. El chat de los titanes. Desplacé hasta el final, hasta el mensaje que había leído una docena de veces y que aún conseguía paralizarme. Ricardo no se preocupen, chicos. Isabella es predecible. Hará una escena, Sebastián se sentirá incómodo, y yo estaré allí para consolar a Valeria. Es un win-win. Y cuando Isabella esté lo suficientemente baja, firmará la refinanciación de la hipoteca. Necesito que su firma esté en ese documento, Refinanciación de la hipoteca. Él no solo quería humillarme. Quería endeudarme hasta el cuello, atarme financieramente a él incluso cuando su farsa se derrumbara. Quería mi estudio, mi dinero, mi dignidad. Quería dejarme sin nada. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Predecible, ¿eh? Abrí una nueva ventana en mi navegador. No era el momento de la arquitecta. Era el momento de la demolición. Escribí la dirección de la inmobiliaria de lujo que había gestionado la villa en Costa Esmeralda. Tenía trabajo que hacer. Esa tarde, abrí mi computadora portátil y entré en nuestra cuenta bancaria conjunta. La retirada de 30.000 euros estaba allí, realizada esa misma mañana. Sin discusión, sin previo aviso. Simplemente desapareció. Pero debajo, había más. Cargos más pequeños que pintaban un cuadro más oscuro. Una cena cara en el restaurante italiano favorito de Valeria el martes pasado, cuando Ricardo supuestamente tenía una reunión con un cliente. Una compra en una joyería de lujo hacía 3 semanas. No era mi cumpleaños ni nuestro aniversario. La náusea comenzó a subir por mi garganta. No era solo la cantidad. Era la arrogancia. La absoluta certeza de que no me daría cuenta, o de que, si lo hacía, no tendría el coraje de enfrentarlo. 12 años de ser la esposa comprensiva, la que manejaba las finanzas para que él pudiera jugar al hombre de negocios exitoso. 12 años de pagar sus extravagancias con el fruto de mi trabajo. Mi pequeño estudio. La palabra resonó en mi cabeza como un latigazo.
Pequeño. Como si los cientos de horas, las noches en vela, los clientes conquistados a pulso, no fueran nada. Como si los 400.000 euros que facturé el año pasado fueran un hobby costoso. Mi dedo se deslizó por el trackpad, desplazándose hacia atrás en el historial. Mes a mes. El patrón era claro, y cada descubrimiento era una nueva puñalada. Un fin de semana en un balneario en Marbella. 2 billetes de avión a París. Una reserva en un restaurante con estrellas Michelin en Barcelona. Fechas que coincidían con sus viajes de trabajo. Los mismos viajes en los que yo me quedaba en casa, gestionando su agenda, firmando paquetes, regando sus malditas plantas. El estómago se me retorcía, pero la mente se me aclaraba con una frialdad aterradora. Esto no era una simple infidelidad. Era una empresa sistemática. Un saqueo metódico de la vida que yo había construido. Él no solo me estaba traicionando con Valeria, me estaba financiando su aventura. Usaba mi dinero para comprar los favores de la mujer que, según él, representaba una evolución para nuestra relación. Cerré la ventana del banco y abrí una nueva pestaña. Abogados de familia especializados en patrimonio empresarial Madrid. Los resultados aparecieron instantáneamente. Nombres, firmas, testimonios. Mi mirada se posó en uno, Mónica Vega. Su biografía era un cuchillo, especialista en proteger los activos de emprendedoras en procesos de divorcio con alta conflictividad patrimonial. Eso era yo. Una emprendedora. Y él era la alta conflictividad. Abrí el correo electrónico. Creé una nueva cuenta, una que él no conocía ni conocería jamás. isabella.arquitecta.pro@gmail.com. Sonaba a supervivencia. Escribí un mensaje breve y directo. Sin emoción. Solo los hechos. Estimada señora Vega. Necesito una consulta urgente. Sospecho que mi marido ha estado desviando fondos de mi empresa y de nuestra cuenta conjunta para financiar una relación extramatrimonial y gastos personales ocultos. Adjunto algunos hallazgos iniciales. Adjunté las capturas de pantalla de los movimientos más escandalosos. Los 30.000 euros. La cena. La joyería. Al hacer clic en enviar, sentí un cambio sísmico dentro de mí. La náusea no desapareció, pero ahora tenía un propósito. Se había transformado en combustible. Ya no era la esposa traicionada que buscaba respuestas. Era la arquitecta de su propia ruina, examinando los planos de su demolición. Miré hacia la ventana, hacia el jardín que yo había diseñado y pagado. Cada flor, cada arbusto, era un recordatorio de lo que había construido. Y él, en su estupidez arrogante, creía que podía apropiarse de todo. Que podía invitarme a mi propia ejecución pública en una villa de lujo y esperar que yo sonriera y sirviera el champán. Sonreí. Una sonrisa que no llegaba a los ojos, fría y afilada como el cristal roto. Muy bien, Ricardo. Querías adultos. Querías que enfrentara mis demonios. Perfecto. Pero los demonios a los que te enfrentarás tú no serán fantasmas del pasado. Serán muy, muy reales. Y llevarán mis zapatos. La vibración del teléfono contra la encimera de mármol sonó como un disparo en el silencio cargado de la cocina. El mensaje de Clara iluminó la pantalla, y cada palabra se grabó a fuego en mi mente. Asterisco, no quería decirte esto anoche, pero necesitas saberlo. Mateo y Lucas hicieron una apuesta. 100 euros. Mateo dice que no durarás ni 24 horas en la villa antes de tener un ataque de pánico. Lucas cree que aguantarás hasta el tercer día. Asterisco. No fue el dolor lo que me atravesó, sino un silencio glacial, tan profundo y absoluto que por un momento el mundo entero dejó de girar. Estaban apostando sobre mi punto de quiebre. Sobre mi dolor. Sobre mi dignidad. Los hombres que cada semana devoraban mi comida, bebían mi vino caro y se acomodaban en los sillones de mi casa, habían convertido mi trauma en un juego. Una apuesta de 100 miserables euros. La rabia que nació en ese instante no fue caliente ni descontrolada. Fue fría. Una losa de hielo puro que se asentó en mi pecho, cristalizando cada duda, cada sospecha, en una certeza de acero. Ya no era una herida, era un plan. Mi corazón, que un momento antes latía con furia, se ralentizó hasta un ritmo calculador y letal. Cerré los ojos y los visualicé.
A Mateo, con su sonrisa de autosuficiencia, seguro de que me vería desmoronarme como una niña asustada. A Lucas, un poco más cauteloso, concediéndome 72 horas de agonía antes del colapso. Y a Ricardo, mi marido, el arquitecto de todo este circo, observándolo todo con esa superioridad que ahora me parecía patética, no imponente. Mi mirada cayó sobre la bandeja vacía que había llevado hacía unas horas. Sobre los restos de sus cervezas artesanales importadas, que yo compraba meticulosamente para que él pudiese jugar a ser el anfitrión magnánimo. Recordé las 12 años de noches de póker, de servir canapés mientras discutían de sus inversiones, de sonreír cortésmente cuando sus miradas me deslizaban por encima como si fuera un mueble más, el florero bonito que pagaba la hipoteca y callaba. Ellos no veían a Isabella, la arquitecta que había levantado un estudio de la nada. Veían a la mujer de Ricardo. Un accesorio. Un peón en su juego de apariencias. Y ahora, el peón había decidido convertirse en la jugadora. Abrí el cajón de los cubiertos y saqué el cuchillo de chef, con su filo perfecto y su peso familiar en mi mano. No era un arma, era una herramienta. Con la misma precisión fría que sentía por dentro, empecé a picar una cebolla. Cada corte del acero contra la tabla de madera era un recordatorio. Yo podía cortar cosas. Podía diseccionar. Podía separar lo podrido de lo sano. Mientras los ojos me picaban por el vapor de la cebolla, mi mente trabajaba más rápido que nunca. Si habían hecho una apuesta, era porque el viaje no era una idea espontánea de Ricardo. Era un teatro montado para su diversión, y yo era la actriz principal a quien no le habían dado el guión. Clara tenía razón. Era una prueba. Y yo no tenía la menor intención de presentarme al examen. Terminé de picar y limpié la hoja del cuchillo con un paño, observando mi reflejo distorsionado en el metal. La mujer que miraba de vuelta no estaba asustada. Estaba interesada. Tenían tanto interés en ver un ataque de pánico, tanta fe en mi debilidad, que su arrogancia los había cegado. No podían ver la calma letal que se escondía detrás de mis ojos de esposa traicionada. Dejé el cuchillo limpio en su sitio. La cocina estaba impecable. Yo también. La rabia fría ya tenía un destino, un propósito. Ya no era una emoción, era una estrategia. Ellos esperaban una crisis. Lo que iban a obtener era una capitulación. La mía. Sonreí, un gesto pequeño y privado que no llegaba a mis ojos. Muy bien, caballeros. Hagan sus apuestas. Apuesten todo lo que quieran. Porque cuando pierdan, no será solo el dinero lo que echen de menos. Será la ilusión de control que tanto les gusta cultivar. Apreté el teléfono, la pantalla aún mostrando el mensaje de Clara. Aquel no era solo un chisme. Era la primera pieza de inteligencia en mi contraofensiva. Y yo era una arquitecta. Y lo primero que hace un buen arquitecto, antes de construir algo nuevo, es asegurarse de tener unos cimientos sólidos sobre los que erigir su venganza. Esa rabia se convirtió en acción. Borré mi historial de búsqueda y escribí, mejor abogada de divorcios financieros Madrid. El primer nombre que apareció fue Mónica Vega. Conocida por destrozar a maridos financieramente abusivos. Reservé una consulta telefónica para el día siguiente, usando un correo electrónico nuevo que creé específicamente para esto. La consulta fue corta y brutal. Mónica me escuchó y luego me dio instrucciones claras. Isabella, esto no es un mal matrimonio. Esto es abuso financiero y emocional. Necesito que revises todo. Cada transferencia, cada cuenta. Busca cuentas ocultas. Colgué el teléfono, sus palabras, asterisco abuso financiero y emocional asterisco, golpeando con la fuerza de un martillo. No era una víctima, era un objetivo. Y los objetivos, cuando están bien asesorados, se convierten en cazadores. El estudio estaba en silencio. El único sonido era el zumbido lejano del tráfico nocturno de Madrid. Ricardo estaba en el piso de abajo, viendo algún documental sobre la Segunda Guerra Mundial, completamente ajeno a que su propia guerra estaba a punto de comenzar. Yo era su enemigo silencioso, operando desde el corazón de su territorio. Siguiendo el consejo de Mónica, abrí mi computadora portátil. No la que usaba para el trabajo, la que Ricardo conocía, sino una pequeña y discreta que guardaba para proyectos personales. Accedí a nuestro portal bancario conjunto.
La contraseña era el cumpleaños de su perro de la infancia, un dato que él creía encantador y yo consideraba patético. La arrogancia de los hombres mediocremente inteligentes es su mayor punto ciego. La retirada de los 30.000 euros para la villa estaba ahí, un golpe contundente y fresco. Pero Mónica tenía razón. No se trataba de una sola transacción, se trataba de un patrón. Me sumergí en los extractos de los últimos 3 años, filtrando las transferencias salientes. Al principio, fue como buscar una aguja en un pajar. Hasta que no lo fue. Inversiones del Sol. El nombre sonaba a una de esas empresas fantasmas que usan en las películas. Aparecía cada 2 o 3 meses. Cantidades variables. 1.500 euros. 3.000, 5.000. Siempre justo después de que los pagos de mis clientes más importantes cayeran en la cuenta. Mi dinero, el sudor de mis noches en vela y mis fines de semana sacrificados, siendo desviado sistemáticamente. Hice una hoja de cálculo rápida. La suma total me dejó sin aliento, 85.000 euros. La náusea regresó, pero esta vez fue acompañada por una claridad glacial. Esto no era solo un robo. Era un estilo de vida alternativo financiado a mi costa. Recordé sus viajes de trabajo a Milán, sus conferencias en París. Abrí Instagram, una aplicación que casi nunca usaba, y busqué el perfil de Valeria. Allí estaban. Fotografías perfectas en la terraza del Duomo, sonriendo frente al Coliseo. Las fechas coincidían exactamente con las transferencias a Inversiones del Sol y con los viajes de Ricardo. Yo no solo pagaba su aventura, estaba pagando por el escenario de su traición. Mónica había mencionado tarjetas de crédito ocultas. Ricardo no era lo suficientemente cuidadoso como para tener una caja de seguridad. Al día siguiente, mientras él estaba en la ducha, revisé su maletín de golf, ese símbolo de su ocio privilegiado. En un bolsillo interior, plano y delgado, encontré una cartera de cuero. Dentro, una tarjeta American Express platino a su nombre. Una tarjeta que yo no había visto jamás. No pude acceder a su cuenta en línea, pero no importaba. La tarjeta física era la prueba tangible, el talón de Aquiles de plástico negro. La sostuve en mi mano, sintiendo su peso insignificante y su poder devastador. Tomé mi teléfono y fotografié la tarjeta contra el mármol de la encimera de la cocina, capturando cada número, cada fecha de caducidad. Luego la devolví exactamente a su lugar. Que siguiera pensando que estaba a salvo. Esa noche, mientras Ricardo roncaba a mi lado, un sonido que alguna vez encontré tranquilizador y que ahora me resultaba repulsivo, yo estaba despierta. Con la luz tenue de mi teléfono, creé una nueva carpeta en la nube, protegida con una contraseña que solo yo y Mónica conoceríamos. Proyecto Demolición. Subí todo, las capturas de pantalla de los extractos bancarios, las fotos de la tarjeta Amex, las imágenes de Instagram de Valeria con sus metadatos de fecha. Cada clic del ratón era un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. No sentía tristeza. Sentía el hormigueo eléctrico de la construcción. Ellos pensaban que estaban construyendo un escenario para mi humillación. Pero yo, con mis manos quietas y mi mente en llamas, estaba levantando los muros de su perdición. Tenían su apuesta. Yo tenía mis pruebas. Y muy pronto, todos descubrirían cuál de las dos cosas valía más. Siguiendo el consejo de Mónica, pasé la noche investigando. No fue difícil. Ricardo era arrogante, pero no inteligente. Durante los últimos 3 años, había estado transfiriendo sistemáticamente dinero de los depósitos de mi estudio a una cuenta secreta. Pequeñas cantidades al principio, pero que aumentaron con el tiempo. El total rogado, 85.000 euros. Mi dinero. El dinero por el que yo había trabajado noches y fines de semana. Estaba financiando su vida secreta. La pantalla del portátil brillaba en la oscuridad de mi oficina, iluminando cada cifra rogada. 5.000 euros aquí, 7.500 allá. Transferencias etiquetadas como inversiones en materiales o pago a proveedores. Yo, que revisaba cada factura del estudio con lupa, había confiado ciegamente en que él manejara nuestras finanzas conjuntas. Él, que se jactaba de su visión para los negocios, no era más que un carterista de traje. Al día siguiente, mientras Ricardo estaba en la ducha, revisé su maletín de golf. En un bolsillo interior,
plano y delgado, encontré una cartera de cuero que contenía la American Express platino a su nombre. Tomé mi teléfono y fotografié la tarjeta contra el mármol de la encimera de la cocina, capturando cada número, cada fecha de caducidad. Luego la devolví exactamente a su lugar. Que siguiera pensando que estaba a salvo. Esa noche, mientras Ricardo roncaba a mi lado, un sonido que alguna vez encontré tranquilizador y que ahora me resultaba repulsivo, yo estaba despierta. Con la luz tenue de mi teléfono, accedí a la carpeta Proyecto Demolición y subí todo: las capturas de pantalla de los extractos bancarios, las fotos de la tarjeta Amex, las imágenes de Instagram de Valeria con sus metadatos de fecha. Cada clic del ratón era un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. No sentía tristeza, solo una calma feroz. Ellos pensaban que estaban preparando mi humillación, pero yo, con las manos quietas y la mente en llamas, tenía un arma que desconocían. Tenían su apuesta. Yo tenía mis pruebas. Y muy pronto, todos descubrirían cuál de las dos cosas valía más. Al amanecer, cuando el sueño aún lo tenía prisionero, me deslicé de la cama. En la cocina, preparé un café fuerte y abrí el correo que había creado para Mónica. Había un mensaje suyo. Adjuntó un borrador de la demanda. Las palabras abuso financiero, engaño y enriquecimiento ilícito saltaban de la página. Eran duras, frías, exactas. Como un escalpelo. Ricardo bajó, todavía con la ropa de dormir, estirándose con una sonrisa burlona. «Ya estás planeando el equipaje para el viaje, cariño», dijo, acercándose para besarme en la cabeza. Me aparté con suavidad, llenando su taza de café. «Algo así», respondí, mi voz un eco plano. «Estoy haciendo listas. Son muy útiles para no olvidar ningún detalle». Él rió, ese sonido que antes me hacía sentir amada y que ahora solo delataba su arrogancia. «Esa es mi chica. Siempre tan organizada. Si solo lo supiera». Mi lista no tenía que ver con bikinis o protectores solares. Era una lista de cuentas por cerrar, activos por congelar, aliados por contactar. Sofía ya estaba al tanto, lista para recibirme. Un apartamento en Lisboa, alquilado a mi nombre, me esperaba. La red de seguridad que él nunca supo que estaba tejiendo. Mientras él mordisqueaba una tostada, hablando de los increíbles atardeceres que veríamos en Costa Esmeralda, yo sonreí. Un gesto pequeño y privado. Él veía un atardecer romántico. Yo veía la puesta de sol de su reinado. Que disfrutara de la vista. No duraría mucho. Revisé el maletín de golf como Mónica me sugirió. Allí estaba, oculta en un bolsillo olvidado, la prueba que lo confirmaba todo. Al cruzar esas fechas con las publicaciones de Valeria, el engaño quedó al descubierto. Sus viajes de negocios habían sido financiados por mí, para una aventura con mi marido. Tomé capturas de pantalla de todo. El silencio en la habitación era denso, solo roto por el leve zumbido del ordenador. Ellos pensaban que estaban construyendo un escenario para mi humillación. Pero yo, con mis manos quietas y mi mente en llamas, estaba levantando los muros de su perdición. Tenían su apuesta. Yo tenía mis pruebas. Y muy pronto, todos descubrirían cuál de las dos cosas valía más. Al amanecer, cuando el sueño aún lo tenía prisionero, me deslicé de la cama. En la cocina, preparé un café fuerte, mis manos encontrando el ritmo automático de la rutina en la penumbra. Ricardo se acercó con una sonrisa burlona. «Ya estás planeando el equipaje para el viaje, cariño», dijo, intentando besarme en la cabeza. Me aparté con suavidad, llenando su taza de café. «Algo así», respondí con una voz plana, carente de ecos. «Es solo una manera de mantener el orden». Él rió, ese sonido que antes me hacía sentir amada y que ahora solo delataba su arrogancia. «Siempre tan organizada. Si solo lo supiera». Mi lista no tenía que ver con bikinis o protectores solares. Era una lista de cuentas por cerrar, activos por congelar, aliados por contactar. Sofía ya estaba al tanto, lista para recibirme. Esa tarde, mientras él salía para otro día de campo con sus amigos, me encerré en mi estudio. Conecté el disco duro externo donde había guardado todas las pruebas. Abrí un nuevo documento y comencé a escribir. No era una lista. Era un mapa. Una guía meticulosa de cada transferencia, cada cargo, cada mentira.
Imprimí los estados de cuenta de la Amex Platino, las capturas de pantalla de los viajes de Valeria, los extractos de inversiones del Sol. Las hojas se acumulaban sobre mi escritorio, un monumento de papel a su traición. Mi teléfono vibró. Era Clara. Han subido la apuesta, decía el mensaje. Lucas dice que no solo tendrás un ataque de pánico, sino que le rogarás a Ricardo que te lleve a casa el segundo día. Han añadido 50 euros más al bote. Una frialdad absoluta se apoderó de mí. Apostaban por mi dolor, por mi degradación. Mi dedo tecleó una respuesta fría y precisa. Gracias por la información. Guárdala. Te aseguraré que recuperes el doble de lo que hayan apostado, una vez que esto termine. Su respuesta fue inmediata. No lo dudo. Cuenta conmigo. Coloqué las hojas impresas en una carpeta gruesa. No era solo evidencia para los abogados. Era mi declaración de independencia. Cada euro robado, cada hotel en Milán, cada sonrisa cómplice de sus amigos, estaba documentado. Era la historia real de nuestros últimos 12 años, una historia que él había reescrito en su beneficio, pero de la que yo conservaba la copia original. Al cerrar la carpeta, supe que estaba lista. El escenario estaba montado. Los actores, engreídos y confiados, esperaban en las salas. Pero yo ya no era parte de su reparto. Yo era la directora, la dramaturga, la productora. Y esta obra no se llamaba La humillación de Isabella. Se llamaba Justicia. Sonreí, guardando la carpeta en mi bolso de trabajo. Que hicieran sus apuestas. Yo ya tenía asegurada la mía. Y el pago sería mucho más satisfactorio que unos miserables euros. Sería su rendición de cuentas. El sábado por la mañana, Ricardo se fue a su club de golf, un gasto extravagante que yo también cubría. No me esperes para comer, cariño. Estaré trabajando en networking, dijo, besando mi mejilla con labios que horas antes habían mentido con la misma facilidad con la que respiraba. En el momento en que su coche salió del camino de entrada, una calma letal se apoderó de mí. La máscara de la esposa complaciente se desvaneció, y por primera vez en 12 años, fui completamente yo misma. Comenzó mi operación. Pasé las siguientes 4 horas como una general ejecutando una campaña militar perfecta. Mi teléfono y mi computadora fueron mis armas. Primero, la villa en Costa Esmeralda. Lo siento mucho, le dije al gerente, mi voz temblorosa con una angustia perfectamente calculada. Mi suegra, Beatriz, ha tenido una emergencia médica grave. Un derrame cerebral. Necesitamos cancelar todo inmediatamente. El gerente, un tal señor Forti, fue pura comprensión. Familia primero, señora del Valle, siempre. Lo gestionamos todo. Le mandamos el reembolso íntegro a la cuenta de origen. Cancelado. Colgué y sonreí. La cuenta de origen era solo mía. Un apartado que Ricardo desconocía. Luego, los vuelos en primera clase. 4 asientos. Llamé a la aerolínea. Hola, sí, una emergencia familiar. Necesito cancelar la reserva a nombre de Ricardo del Valle. La agente fue eficiente. Claro, señora. Veo que el reembolso, al ser tarifa flexible, irá a la tarjeta del titular. Perfecto. La tarjeta del titular era la Amex Platino secreta, la misma que había financiado sus infidelidades. Que disfrutara del reembolso, sería el último centavo que vería de mí. Cancelados. Acto seguido, el yate privado para un día de lujo y relajación en el Mediterráneo. Lamentamos informarle que debido a una emergencia médica en la familia, debemos cancelar la excursión, dije con voz firme al proveedor. No hubo objeciones. Solo la confirmación fría de una transacción anulada. Cancelado. Cada cancelación era un clavo más en el ataúd de su fantasía. Pero no me detuve ahí. Mi venganza necesitaba un toque personal, un eco de su propia arrogancia. Busqué el número del restaurante de lujo donde Ricardo tenía reserva para esa misma noche con sus amigos. Sí, buenos días. Llamo de parte del señor Ricardo del Valle. Quisiera mejorar la reserva para esta noche a la mesa del chef, con pairing de vinos premium. Sí, la factura completa va a esta tarjeta. Di el número de la Amex Platino. Que celebraran su traición con champán y caviar,
con la factura más abultada que hubieran visto jamás. Una última cena a mi costa. Colgué y me recliné en la silla. La casa estaba en un silencio sepulcral, roto solo por el zumbido leve de mi computadora. En la pantalla, una carpeta digital titulada Libertad contenía todos los PDFs de las cancelaciones, los reembolsos dirigidos a mis cuentas secretas, y la confirmación de la cena que lo endeudaría aún más. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Clara. Acaban de confirmar la mesa en El Selle. Están eufóricos. Creen que es un regalo de Ricardo por el viaje. Lucas dijo, esto es ganar sin apostar, punto. Respondí con una frialdad que habría asustado a la mujer que era una semana antes. Que disfruten su celebración. Será la última. Antes de apagar el ordenador, abrí la aplicación de banca online. La transferencia del reembolso de la villa ya estaba pendiente. Una suma de 5 cifras que volvía a su legítima dueña. No era solo dinero. Era mi independencia, mi tiempo, mi paz mental, convertidos en números en una pantalla. Era más reconfortante que cualquier palabra de amor que hubiera escuchado en años. Me levanté y me serví un vaso de agua, mirando por la ventana el jardín que yo había diseñado y que él siempre se atribuía ante sus amigos. Ya no sentía rabia. Solo una certeza absoluta, fría y afilada como el cristal. Su mundo, construido sobre mis espaldas y financiado con mi esfuerzo, estaba a punto de desmoronarse. Y yo, desde mi silencio estratégico, era la arquitecta de su ruina. Sonreí, un gesto pequeño y privado. Que disfrutaran de su almuerzo de networking. Mientras ellos jugaban al golf, yo estaba jugando al ajedrez. Y su rey ya estaba en jaque. El domingo por la mañana, preparé la mesa de desayuno. Pero en lugar de huevos y café, coloqué los documentos. Los extractos bancarios de Inversiones del Sol. Las facturas de la Amex Platino. Las capturas de pantalla de Valeria en Milán, posando frente al Duomo con el mismo bolso que Ricardo me dijo que era una imitación barata. Cuando Ricardo bajó silbando, vestido con su albornoz de seda, se detuvo en seco. Su sonrisa matutina se desvaneció, reemplazada por una mueca de confusión y luego de puro terror. ¿Qué es todo esto? Evidencia, dije, tomando un sorbo de café. Mi mano no temblaba. Mi voz era un bloque de hielo tallado en 12 años de mentiras. En ese instante, su teléfono empezó a sonar. Era Valeria. Luego Mateo. Luego su madre, Beatriz. El coro de su desmoronamiento personal. «Has cancelado todo», gritó él, viendo las notificaciones que inundaban su pantalla como avispas enfurecidas. Su rostro se congestionó de rabia. «Tenías que arruinarlo todo. Eres una ingrata. Después de todo lo que he hecho por ti». Yo arruinarlo. Me levanté, y la silla no hizo ruido al empujarse hacia atrás. Era yo quien ahora dominaba el espacio, la mesa, la verdad. Tú robaste 85.000 euros. Tú pagaste tus aventuras con mi dinero. Tú planeaste mi humillación pública. Se acabó, Ricardo. Agarró los papeles, sus ojos escaneando frenéticamente los números que delataban su traición. Esto es una invasión a mi privacidad. Son mis cuentas. Asterisco Inversiones del Sol asterisco, recité con calma, señalando la columna de depósitos. Sí, tus inversiones. Con mi sol. Mi sudor. Mis madrugadas en el estudio. ¿Te pareció divertido? Financiar tus viajes con Valeria mientras yo creía que estabas en reuniones aburridas. Su teléfono no paraba. La llamada de Valeria se cortó y empezó a sonar de nuevo, esta vez seguida por un mensaje de Lucas que decía, «Hermano. ¿Cancelado? Explícame esto». Podía sentir el pánico emanando de él, un olor agrio que reemplazaba el aroma de su colonia cara. Ellos no entenderán. Me van a matar. Farfulló, más preocupado por la opinión de sus amigos que por el naufragio de nuestro matrimonio. Que lo hagan, encogí los hombros, recogiendo mi taza. Te ahogará el esfuerzo de tener que explicarles por qué tu tarjeta Amex Platino secreta pagó la suite de Valeria en el Hasle de Roma. Por cierto, las vistas desde allí son magníficas, según sus stories. Intentó agarrarme del brazo, pero esquivé su mano con un movimiento rápido. Su contacto me repugnaba. Isabella,
escúchame. Fue un error. Un momento de debilidad. Ella no significa nada. Y Sebastián, solté, y vi cómo palidecía. ¿También fue un momento de debilidad invitarlo? Una pieza más en tu patético juego para probar qué tan lejos podías empujarme. Era para que superaras eso de una vez. Eres demasiado sensible con ese tema. Aulló, recurriendo al viejo manual de Gaslichting. Esa fue la chispa que encendió la mecha final. Avancé hacia él, no con rabia, sino con una frialdad que lo hizo retroceder. ¿Sensible? Mi voz era un susurro cortante. Ricardo, no soy sensible. Soy inteligente. Y paciente. He estado recopilando estas pruebas mientras tú jugabas a ser un magnate con mi dinero. He transferido los reembolsos de la villa a una cuenta a tu nombre, para que la deuda de la cancelación caiga sobre ti. He enviado un resumen de los cargos de la Amex a tu madre. Le encantará saber en qué gasta su anillo de oro, el dinero de su mujer. Su mandíbula cayó. Podía ver los engranajes de su mente girando, tratando de calcular la magnitud del desastre. No, no lo hagas. Por lo que fuimos. Por lo que fuimos, repetí, caminando hacia la puerta del salón donde colgaba mi bolso y, dentro de él, mi libertad. Eso murió cuando decidiste que mi dolor era tu entretenimiento y mi cuenta bancaria, tu monedero personal. Vas a destruir mi vida. Gritó, derrotado, desmoronándose en una silla. Saqué las llaves del coche de mi bolso. El tintineo fue la única respuesta. No, Ricardo, dije, abriendo la puerta principal. La luz de la mañana valló el recibidor. No estoy destruyendo tu vida. Solo te estoy devolviendo la que siempre tuviste. La que puedes permitirte sin mí. Disfruta de la austeridad. Salí y cerré la puerta tras de mí, ahogando sus últimos insultos. No hubo portazo dramático. Solo el clic suave y definitivo del mecanismo de la cerradura. Al otro lado de la madera, su mundo se desintegraba. Del mío, yo era la única arquitecta. Subí a mi coche, puse la llave en el contacto y sonreí. La partida había terminado. Y yo no solo había ganado. Había reescrito las reglas. Mientras él intentaba calmar a su madre y a su amante por teléfono simultáneamente, subí las escaleras. Cada paso resonaba con una determinación fría y metálica que me llegaba hasta los huesos. Mi habitación, nuestro dormitorio durante 12 años, ya no me parecía mío. Era el escenario de una mentira que había durado demasiado. Abrí el armario y, en lugar de la maleta Louis Vuitton que Ricardo me había regalado con asterisco mi asterisco dinero, cogí una vieja maleta negra y práctica que había guardado en lo más alto. No me llevaría nada que oliera a él, a su farsa. Metí en ella mi ropa esencial, prendas cómodas y de calidad que yo misma me había comprado. Mi portátil, mi herramienta de trabajo, mi verdadero bebé. Mis documentos importantes, pasaporte, títulos de propiedad del estudio, los papeles de la hipoteca que yo había pagado casi en su totalidad, estaban ya guardados en una carpeta marrón que siempre mantuve separada. Luego, abrí la caja fuerte. No toqué las joyas ostentosas que él me había dado, solo cogí las piezas sencillas pero valiosas de mi abuela. Su collar de perlas, sus pendientes de oro. Eran mi herencia, mi ancla a una mujer que sí sabía lo que era el amor verdadero. Cuando bajé, la maleta rodando con decisión detrás de mí, él seguía gritando en el salón. Había colgado con su madre y ahora solo hablaba con Valeria, su voz era un chillido de pánico e indignación. Cálmate, Valeria. Déjame pensar. No, ella no se va a ir con mi dinero. Es una loca. Se giró hacia mí, sus ojos inyectados en sangre. Isabella, no puedes hacer esto. Estás siendo histérica. Vamos a hablar como adultos. No, dije, mi voz serena como la superficie de un lago helado mientras abría la puerta principal. El chirrido de los gofnes sonó a liberación. Estoy siendo inteligente. Mónica Vega se pondrá en contacto contigo. La luz del mediodía me bañó la cara. Era cálida, real. Cerré la puerta tras de mí, ahogando sus últimos insultos. No hubo portazo dramático. Solo el clic suave y definitivo del mecanismo de la cerradura, el sonido de un capítulo terminándose para siempre. Sus gritos se convirtieron en un eco lejano e insignificante.
Al otro lado de la madera, su mundo, construido sobre mis cimientos, se desintegraba. Del mío, yo era la única arquitecta. Subí a mi coche, un compacto y eficiente modelo que era solo mío. Puse la llave en el contacto y el motor arrancó con un ronroneo fiel. Sonreí. La partida había terminado. Y yo no solo había ganado. Había reescrito las reglas. Conduje directamente al aeropuerto, mis manos firmes en el volante. No miré el retrovisor ni una sola vez. No había nada detrás de mí que valiera la pena recordar. En el aparcamiento de larga estancia, antes de bajar del coche, tomé mi teléfono. Fue el acto más catártico de mi vida. Con dedos seguros, borré y bloqueé su número. Luego el de Beatriz, cuya voz estridente nunca más envenenaría mis oídos. El de Valeria, la amante patética. Y, uno por uno, el de todos sus amigos, Mateo, Javier, Lucas, los cómplices que convirtieron mi dolor en un deporte. Eliminé el grupo de chat familiar y, por último, nuestras fotos juntos. 12 años de álbumes digitales, reducidos a polvo digital en cuestión de minutos. Entré en la terminal, sintiéndome más ligera que en una década. El aire olía a libertad, a posibilidades. Me acerqué a un mostrador de autoservicio y busqué vuelos. No miré el precio. No necesitaba hacerlo. Lisboa. Siempre había querido ir. La ciudad de las 7 colinas, la luz dorada, el sonido del fado. Un lugar donde no era la esposa de Ricardo, ni la víctima de Sebastián. Podía ser simplemente Isabella. Compré un billete de ida en clase business para el primer vuelo disponible, que salía en 2 horas. Pagué con mi tarjeta personal, la que estaba a mi nombre y que él nunca había tocado. El recibo que imprimí no era solo un billete de avión, era mi acta de independencia. Mientras esperaba en la sala de embarque, mi teléfono, ahora purgado de toxinas, vibró con una última ráfaga del mundo que acababa de destruir. Era Clara. Su mensaje era corto y dulce: los leones rugen ahora que la leona se fue. Están aterrados. Eres mi heroína. Vuela alto. Sonreí, guardé el teléfono y caminé hacia la puerta de embarque. Cuando la azafata me dio la bienvenida, supe que cada paso que daba me alejaba de la mujer que fui y me acercaba a la mujer que siempre debí ser. El avión me esperaba, un pájaro de metal listo para llevarme a un cielo completamente nuevo. 2 horas después, estaba sentada en clase business, con una copa de champán en la mano. La burbujeante copa de cristal era un símbolo de mi nueva realidad, un brindis silencioso por mí misma. El avión despegó con un rugido sordo, y sentí un levantamiento en mi pecho que no era solo físico. Era el peso de 12 años de mentiras y sumisión despegándose de mis hombros. Mi teléfono estaba en modo avión, pero no importaba, ya había bloqueado el pasado. Era un teléfono nuevo, con un número nuevo, un útero digital del que yo era la única creadora. Mientras el avión ascendía, rasgando las nubes bajas y grises que cubrían Madrid, la pantalla se iluminó con un último y crucial mensaje de Clara antes de perder toda señal. No eran palabras de aliento, sino munición. Eran capturas de pantalla del chat de póker, ese círculo íntimo de mis verdugos. Mateo, la perra loca realmente lo hizo. Ricardo, la dejaste salirse con la suya. ¿Y ahora qué, amigo? ¿Quién va a pagar las rondas? La respuesta de Ricardo, minutos después, era un poema de arrogancia y negación. Está teniendo un colapso. Se dio cuenta de que sin mí no es nada. Volverá, arrastrándose, cuando se le acabe el dinero. No aguanta ni una semana. Luego, Javier, oye, pero lo de la villa, ¿nos devuelven el dinero o qué? Yo ya había comprado el traje de baño nuevo. No sentí rabia. Sentí una lástima inmensa y distante, como si observara insectos debajo de un microscopio. Su universo era tan pequeño, tan patéticamente centrado en el dinero, el estatus y la comodidad que yo proporcionaba. Sonreí, una sonrisa fría y genuina que me llegó hasta los ojos. Con un dedo imperturbable, reenvié las capturas directamente a Mónica Vega. El asunto lo escribí con precisión quirúrgica, más pruebas, amenazas veladas y admisión de manipulación financiera en contexto grupal. Apagué el teléfono, no solo para el vuelo,
sino simbólicamente para ese capítulo de mi vida. Bebí un largo sorbo de champán, dejando que el sabor seco y efervescente limpiara mi paladar de todo el amargor acumulado. Por la ventanilla, España se encogía, transformándose en un collage de verdes y marrones bajo un manto de nubes. No estaba huyendo. Estaba siendo liberada. La azafata se acercó con una sonrisa profesional. ¿Algo más, señora? Un café, por favor. Negro, sin azúcar. Necesitaba estar alerta. Clara, en su último mensaje privado antes de las capturas, me había dado una joya final, *cuidado, Isabella. Ricardo no se lo está tomando bien. Le contó a todos que estás mentalmente inestable, que te robaste dinero de la cuenta conjunta para financiar una crisis y que va a pedir la custodia preventiva de vuestros bienes. Está intentando construir su narrativa. La noticia no me sorprendió. Era el movimiento clásico del abusador cuando pierde el control, pintar a la víctima como loca. Pero yo tenía las pruebas. Tenía a Mónica. Y lo más importante, tenía la verdad de mi parte. Mientras el avión se estabilizaba a 10.000 metros de altura, abrí mi nuevo portátil, también nuevo, también limpio de su rastro. Conecté mis auriculares y abrí un documento de voz. Presioné grabar. Nota mental, día 1, dije, mi voz serena pero firme contra el zumbido de los motores. Objetivo inmediato, establecer base operativa en Lisboa. Buscar apartamento temporal con vistas al mar, un lugar con luz. Reactivar el contacto con el estudio de arquitectura, Aguilera y Partners, para la posible colaboración en el proyecto del Museo del Tajo. Recordatorio, transferir los fondos de la cuenta de seguridad a la nueva cuenta bancaria portuguesa mañana a primera hora. Ellos pueden intentar pintarme como la esposa frágil, pero se enfrentan a la arquitecta. Se enfrentan a la que construye realidades desde los cimientos, no a la que vive en las que otros le dan. El café llegó, humeante y aromático. Lo tomé entre mis manos, sintiendo su calor. Era el calor de mis propias decisiones, de mi propia agencia. Miré mi reflejo borroso en la ventanilla. Mis ojos, que había visto llorar tanto en los últimos meses, ahora estaban secos y brillantes, con una determinación de acero. Ricardo y su séquito de aduladores subestimaron el silencio de la leona. Confundieron mi calma con debilidad, mi amor con sumisión. Pero ahora la leona había cruzado el océano, y su rugido, cuando llegara, no sería de dolor, sino de victoria. Y sería ensordecedor.